Hoy quiero hablarte de la mejor técnica natural para eliminar el exceso de moco y flema. Esa sensación de atasco que no se va con agua agota a cualquiera. Por eso vamos a ver las plantas que disuelven la mucosidad, algunas muy poco conocidas, y veremos cómo prepararlas bien. Pero antes, recuerda que estas hierbas deben verse como un complemento. Si esto persiste, si tienes fiebre o dificultad para respirar, recuerda hacer una visita a tu médico. Y quiero empezar con el eucalipto. En Australia existen montañas azules. Se llaman así porque la gran densidad de eucaliptos libera una bruma de aceite constante. Pero ese tono azulado del horizonte no es un efecto visual. Cuando caminas por ahí, inhalas directamente el cineol que la planta regala al aire. Entonces, en tu casa buscas replicar ese mismo efecto para abrir tus vías respiratorias. Muchos, cuando notan que la flema empieza a enturbiar su voz, recurren al eucalipto. Y es que cuando tienes moco atrapado, suele ser porque es denso y pegajoso, como un pegamento que tus pulmones no logran despegar. Y el eucalipto actúa sobre esa densidad, rompe los enlaces químicos que hacen al moco tan espeso. Y el resultado es que esa flema se vuelve más fluida. Ahora, el error común es hervir el eucalipto hasta matar la planta. Y es que los aceites volátiles son delicados. Si quieres hacer baos, hierves el agua primero, la retiras del fuego y entonces añades las hojas o el aceite esencial. Te cubres con una toalla y respiras suavemente durante 10 o 15 minutos. También puedes beberlo en infusión, pero el efecto directo del vapor suele ser superior para abrir camino. Es una herramienta física. Hidratas la vía aérea con el vapor y fluidificas con la planta. Muchos notan que esa presión en la frente o bajo los ojos disminuye tras la sesión. Eso sí, conviene usarlo en cuanto notas la primera congestión, antes de que el moco se seque demasiado. El eucalipto es tu primera línea de defensa mecánica, pero a veces fluidificar no es suficiente. Si el moco sigue produciéndose, necesitas algo que limpie el terreno a un nivel más profundo. Y aquí entra el tomillo, una planta leñosa que quizás tienes en la cocina para preparar guisos. Su clave es el timol y funciona porque, tras ingerirlo, pasa a tu sangre y tu cuerpo decide eliminarlo específicamente a través de los alveolos pulmonares. Y justo ahí, en el lugar del problema, hace tres cosas a la vez. Primero, ayuda a frenar la carga de microbios, que a menudo aprovecha ese moco estancado para crecer. Segundo, continúa la labor de hacer la flema más líquida. Y tercero, actúa como un relajante para los espasmos de los bronquios. Esto es clave porque muchas veces tienes una tos seca, irritativa y agotadora que no logra arrancar nada. El tomillo ayuda a calmar esa ansiedad bronquial. Permite que cada golpe de tos sea realmente eficaz y productiva, en lugar de un simple castigo para tu garganta. Pero la preparación con el tomillo marca la diferencia. El timol es muy volátil. Si viertes el agua hirviendo y dejas la taza abierta, el principio activo se va al aire de tu cocina. Por eso conviene verter el agua caliente sobre la planta seca, tapar el recipiente inmediatamente con un plato y dejar reposar 10 minutos. Así, las gotas que se condensan en la tapa vuelven a caer a la infusión. Y para potenciar esto, puedes combinarlo con algo. Me refiero a una técnica física muy sencilla cuando sientes que el moco es profundo y está muy pegado. Hablo de la técnica de la botella y la pajita. Llenas una bolsa de agua por la mitad, introduces una pajita o tubo de plástico, tomas aire por la nariz y exhalas suave por la boca, a través de la pajita, creando burbujas en el agua. Hacer esto durante unos minutos genera una vibración que viaja desde tu boca hasta el interior de tu pecho. Y esa oscilación física sacude las secreciones pegadas a las paredes bronquiales, igual que cuando agitas un frasco para despegar el contenido del fondo. El tomillo ablanda la flema químicamente, pero esta vibración de la pajita, que no te lleva más que unos minutos, la suelta mecánicamente para que puedas expulsarla. Y una vez que consigues mover y sacar esa secreción, a menudo queda un rastro de irritación y dolor. Y esa irritación constante es donde el llantén puede ayudar. A veces el problema no es solo que el moco no salga, sino que tu garganta está tan castigada que toses por pura sequedad o daño en el tejido. Y claro, llegado este caso, no necesitas más fuerza para eliminar la flema. Necesitas bajar la inflamación para que la tos deje de ser un castigo. Y el llantel o plantago, quizás te suene por este nombre, trabaja por la vía suave. Su mecanismo principal está en los mucílagos, un tipo de fibra soluble que al contacto con el agua se hidrata y forma una textura gelatinosa. Al beberlo, este gel no pasa rápido como el agua normal.
se adhiere a las paredes de tu faringe y crea una película física temporal. Pero eso sí, si usas hojas secas, conviene trocearlas para romper las estructuras celulares. Viertes el agua caliente y tapas. Pero aquí el tiempo juega a tu favor. Si lo dejas reposar 15 o 20 minutos, verás que el líquido se vuelve ligeramente más espeso, más viscoso. Esa viscosidad es justo lo que buscas. Y la forma de tomarlo cambia respecto a otros remedios. No sirve de mucho beber una taza rápido y olvidarte. El efecto que buscamos en este caso es de contacto local continuado. Por eso suele ser más útil preparar una cantidad mayor e ir bebiendo pequeños sorbos a lo largo de la tarde. Así renuevas todo el tiempo esa capa protectora sobre el tejido dañado. Ahora, hay situaciones donde la flema sigue ahí, ya no hablamos de irritación, y ni la calma del llantén ni el vapor son suficientes para moverla. Y aquí es donde la hiedra puede ser útil. Y sí, me refiero a esa planta trepadora común. Pero a diferencia del tomillo o el eucalipto, aquí no te voy a sugerir que salgas al jardín a recolectar hojas para hervirlas. El tema es que la hiedra contiene saponinas, unos compuestos muy activos. Y la cantidad en las hojas silvestres varía tanto que es difícil acertar la dosis en casa. Por eso, una infusión mal hecha con hojas frescas puede irritar tu estómago o resultar ineficaz. Por eso, en este caso específico, la forma más segura y útil es mediante extractos estandarizados o jarabes de farmacia. En este caso, su mecanismo actúa a distancia. Al tomar el extracto, las saponinas envían una señal nerviosa refleja desde el estómago hacia tus pulmones. Y esa orden hace que las glándulas de tus bronquios empiecen a segregar más agua, más líquido fluido. Es física básica. Si tienes un barro espeso y seco bloqueando una tubería, necesitas añadir agua para diluirlo y que corra. Y la hiedra hace eso con tu moco. Lo hidrata desde dentro. Además, tiene un segundo efecto. Relaja el músculo liso de los bronquios. Las vías se ensanchan un poco y el resultado es que esa tos agotadora, que te deja el pecho dolorido y no saca nada, se transforma. Se vuelve una tos productiva, húmeda y eficaz. Esta es la herramienta a elegir cuando sientes ese ruido o ese gorgoteo al respirar. Pero el moco está tan pegado que no sube. Ahora, conviene recordar que es potente. No se recomienda su uso prolongado sin control, ni en niños pequeños o en embarazadas sin consultar antes. Eso sí, hay situaciones donde el objetivo cambia radicalmente. Cuando la garganta está tan irritada que hasta tragar saliva duele y la tos es seca y rasposa, no necesitas mover nada, sino proteger el tejido dañado. Y ese cambio de estrategia nos lleva a la raíz de malvavisco. Aquí la lógica es diferente. Mientras que el eucalipto o el tomillo buscan romper y sacar, el malvavisco busca proteger y calmar. Por supuesto que no me refiero a las golosinas esponjosas de malvavisco del supermercado. Me refiero a la raíz de la planta. Y su mecanismo desafía lo que solemos hacer cuando tenemos flema. Normalmente atacamos la congestión con calor y sustancias fuertes, pero el malvavisco funciona gracias a su alto contenido en mucílagos. Esas sustancias que al contacto con el agua se hinchan y crean un gel denso, resbaladizo y suave. Es muy parecido a lo que conseguíamos con el llantén. El gel de malvavisco también recurre toda esa mucosa irritada, tapa las terminaciones nerviosas expuestas, y al reducir el roce, la necesidad urgente de toser disminuye. No porque bloquee el reflejo en tu cerebro, sino porque elimina la causa local de la irritación. Pero aquí viene el error que comete la mayoría y que inutiliza la planta. Estamos acostumbrados a hervir cualquier raíz para hacer té. Si haces eso con el malvavisco, el calor convierte esos mucílagos medicinales en almidón simple. Básicamente obtienes agua con sabor a patata cocida, sin ningún tipo de propiedad calmante. Por eso, para que funcione, la técnica obligatoria es la maceración en frío. Tomas 1 o 2 cucharadas de raíz de malvavisco seca y troceada. Las pones en un vaso de agua a temperatura ambiente o fría. Y aquí la clave es la paciencia. La dejas reposar durante al menos 4 horas. Si puedes, toda la noche. Al día siguiente verás que el agua ha cambiado. Se ha vuelto espesa, viscosa y con un color amarillento pálido. Eso es lo que nos interesa. No debes calentarla después hasta que hierva, porque perderías el efecto. Si la quieres tibia, la calientas muy poco, sin que llegue a humear. Cuelas las raíces y bebes el líquido despacio. La idea es que baje poco a poco, bañando las amígdalas, la faringe y la entrada al esófago. Muchos notan un alivio casi instantáneo en ese dolor punzante al tragar. Es la opción ideal cuando la batalla contra la flema te ha dejado la garganta irritada
y necesitas reparar el terreno. Sin embargo, hay momentos donde la suavidad no basta. Cuando la infección es fuerte y hay microorganismos alimentando esa producción de moco, necesitas sacar la artillería pesada. Y aquí entra el orégano. Su nombre viene de las palabras griegas oros y ganos, que significan alegría de la montaña. Para las culturas antiguas del Mediterráneo, una montaña cubierta de orégano era señal de un entorno sano y puro. Algunos lo ven como una hierba que espolvorean sobre la pizza, pero en realidad es una de las plantas con mayor potencia antimicrobiana de la naturaleza. Y cuando hablamos de moco infectado, verde o amarillo, la fuerza del orégano está en dos compuestos, el carbacrol y el timol. Y estas moléculas no se andan con rodeos. Atacan directamente la membrana de muchas bacterias y hongos que suelen colonizar el moco estancado en tus vías respiratorias. Al debilitar esa carga microbiana, ayudas a tu cuerpo a resolver la infección que está provocando que generes tanta flema. Pero usar orégano con fines terapéuticos requiere cambiar el chip de cocina a medicina. Espolvorear un poco sobre la comida no te dará la dosis necesaria para impactar en tus pulmones. Necesitas concentrar esos aceites volátiles. Y aquí hay dos caminos, la infusión potente o el uso culinario estratégico. Eso sí, si optas por la infusión, prepárate para un sabor intenso, casi picante. Usas una cucharada generosa de hojas secas por taza de agua hirviendo. Y de nuevo, la tapa es innegociable. El calor se evapora con facilidad, de modo que tapa la taza y deja reposar 10 o 15 minutos. Al destapar, procuras inhalar esos primeros vapores fuertes antes de beber. Ese vapor ya lleva parte del principio activo directo a tu nariz y tus bronquios. La otra opción es lo que llamo cocina medicinal. Y no hablo de decorar el plato al final. Se trata de usar el orégano como base. Puedes hacer un sofrito suave con ajo y una cantidad abundante de orégano, y añadirlo a sopas o caldos calientes. La grasa del aceite ayuda a extraer y transportar algunos compuestos que el agua sola no disuelve tan bien. Aquí, un detalle práctico importante es la calidad de la hoja. El orégano seco, que lleva 3 años en el fondo de tu despensa, ese que ya no huele a nada y tiene un color grisáceo, ha perdido casi toda su potencia. Si no huele fuerte al abrir el bote, no te servirá de mucho. El orégano fresco o el seco de buena calidad, verde y aromático, es el que marca la diferencia. Eso sí, aunque el orégano es potente, a veces el problema no es solo matar bacterias, sino ayudar a que el tejido de tus pulmones recupere su función de limpieza natural. Y para eso tenemos dos aliados que suelen trabajar mejor juntos, el laurel y el romero. Estas dos hojas tan comunes en la cocina mediterránea tienen funciones diferentes, pero complementarias entre sí cuando se trata de tus pulmones. Empecemos por el laurel. Su papel aquí es el de licuar y mover. Las hojas de laurel contienen cineol, el mismo compuesto que hemos visto en el eucalipto, pero en una matriz diferente y más suave. Cuando tienes ese moco denso y pesado en el pecho, el laurel ayuda a hacerlo más fluido. Pero además, tiene un efecto interesante sobre la digestión. Y esto importa, porque muchas veces la congestión viene acompañada de pesadez estomacal o inflamación sistémica. Y aquí hay un motivo anatómico. Al mejorar la digestión, reduces la presión sobre el diafragma y ayudas a una respiración más profunda. Por otro lado está el romero. Su función es modular la inflamación y despertar al tejido. El ácido rosmarínico es un potente antioxidante que ayuda a proteger las células de tus bronquios del daño oxidativo causado por la infección. Pero lo más interesante es que el romero estimula la circulación sanguínea local. Al mejorar el riego en la zona, ayudas a que lleguen más células de defensa y a que se repare antes el tejido dañado. Esos pelillos que tenemos que barren el moco hacia afuera. Ahora, la preparación conjunta es sencilla, pero tiene su truco para sacar lo mejor de cada una. El laurel es una hoja dura y correosa. Necesita más calor que el romero para soltar sus principios. Por eso conviene hacer una decocción breve. Pones un par de hojas de laurel en agua fría y llevas a ebullición suave durante unos 3 o 5 minutos. El romero, en cambio, es más delicado. Si lo hierves mucho, se amarga y pierde propiedades volátiles que se van a evaporar. Así que la estrategia es, hierves primero el laurel unos minutos, apagas el fuego y justo entonces añades la rama de romero fresco o la cucharada de romero seco. Tapas inmediatamente y dejas reposar todo junto otros 10 minutos.
Es una combinación ideal para esa fase de recuperación, cuando sigues con esa tos residual y esa sensación de que no terminas de limpiar del todo. Pero no todas las especias aromáticas son seguras para usar a diario en dosis altas. Y hay una muy popular que esconde un peligro real. Por eso nos toca hablar de la doble cara de la canela. En el siglo XVI, la canela de Ceilán valía más que el oro. Los portugueses mantenían el monopolio de esta especia bajo pena de muerte. De modo que hoy tienes en tu cocina algo que hace 500 años significaba guerras y castigos extremos. Pero esa exclusividad tenía un motivo: la calidad y la seguridad. Y es que la mayoría de lo que compramos hoy como canela, en realidad es una variedad falsa, es la acacia. Y el problema con ella no está en usarla un día o dos. El riesgo viene si decides tomarla a diario en grandes cantidades, pensando que cuanto más mejor. Es más, la inmensa mayoría de la canela que encontramos barata en el supermercado, esa en polvo o en ramas duras y enrolladas como un pergamino, suele ser la acacia. Y esta variedad contiene niveles altos de un compuesto llamado cumarina, una sustancia natural que, en dosis elevadas y continuadas, puede ser tóxica para tu hígado. Y claro, cuando estás enfermo, tomando quizás algún medicamento o simplemente con el cuerpo estresado por la flema, lo último que quieres es darle trabajo extra a tu hígado. Hablamos de que una sola cucharadita de canela acacia al día podría superar el límite seguro de cumarina para un adulto de peso medio. Y para un niño el límite es mucho menor. Por eso la solución no es eliminar la canela, sino elegir bien. Existe otra variedad, la canela de Ceilán o la canela verdadera, y se distingue porque sus ramas son más finas, se deshacen en capas y tienen un color más claro y un sabor más delicado. De hecho, la canela de Ceilán tiene niveles de cumarina prácticamente inexistentes. Es súper segura para tomar a diario. Por eso, si planeas usar canela en tus infusiones respiratorias o cualquier tipo de preparación durante varios días o semanas, conviene buscar específicamente variedad de Ceilán. Y si solo tienes casia en casa, úsala con prudencia. Quizá una pizca para dar sabor y calor está bien, pero no bases ninguna estrategia medicinal o culinaria en cucharadas de canela casia. Y ahora vamos a hablar de una hoja menos conocida en Occidente para los pulmones, pero que ataca el problema desde otro ángulo. Combate los virus y la inflamación excesiva. Y esa hoja es la hoja de guayaba. Quizás la conozcas por sus frutos tropicales, pero son sus hojas las que se han utilizado mucho en la medicina tradicional de muchas culturas para tratar problemas respiratorios. Y su enfoque es distinto. Mientras otras plantas buscan fluidificar o matar bacterias, la hoja de guayaba destaca por su actividad frente a ciertos virus y sobre todo por esa capacidad astringente y antiinflamatoria. Y es que cuando tienes una infección viral, a menudo la producción de moco no se detiene aunque el virus esté controlado. Tu cuerpo se queda en un estado de alerta inflamatoria, echando líquido sin parar. Y la hoja de guayaba ayuda a modular esa respuesta exagerada. Sus compuestos, como la quercetina y otros flavonoides, actúan frenando la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación. Esto en español se traduce en que la mucosa deja de estar tan roja, hinchada y llorosa. Además, tiene un efecto ligero astringente. Significa que ayuda a secar el tejido, pero no por deshidratación, sino tonificando las membranas para que dejen de filtrar tanto líquido hacia los bronquios y la laringe. Es ideal para esa fase final de los catarros donde ya no hay infección activa, pero sigues con un goteo constante o una flema clara que te hace toser. Y aquí la preparación suele ser mediante infusión o de cocción corta. Si tienes hojas frescas, algo común si vives en zonas cálidas, pero no tanto aquí en España, usas unas 5 hojas lavadas por litro de agua. Las hierves durante 5 minutos y dejas reposar. El agua tomará un color rojizo o marrón claro. Y si las compras secas, una cucharada por taza en infusión tapada es suficiente. Pero más allá de la planta, hay un factor que potencia el efecto de la guayaba y de cualquier otro remedio: el descanso profundo. La hoja de guayaba también tiene un suave efecto relajante sobre el sistema nervioso. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando duermes mal por la tos, tu sistema inmune se debilita y la inflamación se dispara. Tomar una infusión de guayaba por la tarde-noche puede ayudarte a bajar las revoluciones, calmar la tos reactiva y permitirte entrar en ese sueño reparador que tu cuerpo necesita para limpiar los pulmones, de verdad. Es una estrategia de menos es más. Menos inflamación, menos moco
y más descanso. Pero si lo que buscas es una reacción rápida, un golpe de calor que movilice todo el sistema, entonces necesitas volver a una raíz picante que seguramente conoces. Pero aquí hablo de usarla de una forma un poco específica. Me refiero al jengibre. Es muy probable que ya lo uses, quizás rallado en el té o en la comida, pero la forma en que lo preparas cambia radicalmente su efecto sobre el moco. El jengibre fresco es rico en gingeroles. Estos compuestos son excelentes para combatir infecciones y mejorar la circulación general. En esto ayudan, sin duda, pero cuando se trata de flema fría, estancada y difícil de mover, el jengibre fresco a veces se queda corto. Entonces la clave está en el calor y el secado. Cuando el jengibre se seca o se cocina, los gingeroles se transforman químicamente en sogaoles. Estos son mucho más picantes y tienen un efecto térmico más potente. Son, por así decirlo, la versión concentrada y agresiva del jengibre. Y ese calor interno es justo lo que necesitas para derretir la congestión profunda. Esa sensación de calor que irradia desde el estómago hacia el pecho ayuda a dilatar los vasos sanguíneos pulmonares y a fluidificar las secreciones de una forma más intensa que el jengibre fresco. Así que para esta finalidad, la preparación cambia. En lugar de cortar una rodaja fresca y echarla al agua, puedes probar esto. Usar jengibre seco en polvo de buena calidad. O si tienes fresco, córtalo en rodajas finas y tuéstalo ligeramente en una sartén seca hasta que se dore y pierda humedad. Y luego usas ese jengibre activado para hacer tu infusión. Lo hierves unos minutos para extraer bien esos sogaoles presentes y notarás que el sabor es fuerte y picante. Eso es buena señal. Siempre puedes suavizarlo con un poco de limón, que te da vitamina C, y ácido cítrico para cortar la flema. Y si tu estómago lo tolera, una pizca de vinagre de manzana. El vinagre ayuda a equilibrar el pH y tiene sus propias propiedades para disolver la mucosidad en la garganta. Es una mezcla jengibre seco o tostado, limón y vinagre que crea un jarabe casero potente. Lo tomas a sorbos pequeños y sentirás el calor bajando y expandiéndose. Esa es la reacción que buscamos, una herramienta térmica, ideal para esos días de frío, húmedo, donde sientes que el moco se te ha enfriado dentro del pecho. Y esto nos lleva a una conclusión. No hay una planta mágica, sino una estrategia correcta para cada situación, porque al final, eliminar la flema no va a encontrar una hierba milagrosa, sino de entender qué necesita tu cuerpo ahora. Y recuerda, la flema persistente que no mejora en unas semanas o que viene con fiebre alta o dificultad para respirar no es algo para tratar solo en casa. Ahí tu médico tiene la última palabra para descartar otras causas como alergias, reflujo o problemas mayores. De hecho, para descubrir qué está provocando que tu cuerpo genere esa mucosidad sin descanso, puede interesarte ver mi vídeo sobre la verdadera causa de la flema persistente. Te lo dejo justo aquí para que hagas clic y nos vemos ahora en ese vídeo. Cuídate mucho.